el desierto de Atacama. Y una de las razones por las cuales, perdón, existe este desierto, ¿cierto? Es que básicamente tienes una conjugación de varias variables topográficas y oceanográficas, atmosféricas, que se conjugan entre sí, ¿cierto? Para crear un clima que yo creo que es uno casi único en el mundo, digamos, en el sentido de que tienes, por un lado, ¿cierto? Subsidencia a gran escala asociado a este anticiclón del Pacífico. Tienes la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que bloquea toda esta humedad que viene desde el Atlántico, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Tienes, ¿cierto? Una corriente fría que es transportada a través de este anticiclón, ¿cierto? Que nosotros conocemos como la corriente Chile-Perú, corriente Humboldt. Y esa agua fría en combinación con la subsidencia de masa de aire muy caliente, ¿cierto? Bloquean toda la humedad que está, digamos, a nivel del mar. De modo que, por un lado, ¿cierto? Se impide el transporte de humedad desde el Pacífico hacia el interior del continente, pero por otro lado, ¿cierto? Se forma un extenso banco de niebla, ¿cierto? Que es lo que está representado aquí en la figura que hizo un colega mío, René Garró, con esta mancha blanca que está acá, ¿cierto? Ese estratocúmulo de baja altura, ¿cierto? Que está alrededor de 1 kilómetro de altura, más o menos. ¿M? Entonces, y por otro lado, ¿cierto? Eventualmente eso también se acopla con lo que está pasando con la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que genera una cierta sombra de lluvia, es decir, que bloquea, ¿cierto? El transporte de humedad, ¿cierto? Desde el Amazonas y del Chaco hacia la zona este del Pacífico. ¿M? Entonces, eso básicamente genera unas gradientes climáticas y topográficas bastante impresionantes. Son un lugar ideal para hacer lo que nosotros llamamos experimentos naturales, ¿cierto? Donde tú puedes controlar por una variable y tener otra variable, digamos, básicamente mantener una variable constante como temperatura y controlar por una variable como precipitación y ver cómo cambia a lo largo, ¿cierto? De estos transectos altitudinales, lo cual es cierto, se han hecho muchos para entender cómo se comporta la vegetación en relación a esta gradiente de precipitación, que es lo que está diagramado acá, ¿cierto? Entonces, por acá tiene esta precipitación que incrementa, ¿cierto?, hacia la cordillera oriental, y eso se debe fundamentalmente a la influencia, ¿cierto?, de esta lluvia que viene, ¿cierto?, del Atlántico, ya sea a través, digamos, ¿cierto?, desde el componente amazónico como un componente chaqueño que tiene, y finalmente, ¿cierto?, a medida que avanzamos hacia el sur, ¿cierto?, tenemos esta como bisagra climática, ¿cierto?, donde hay básicamente hay un recambio de las lluvias de verano que están más acá al norte por lluvias de invierno, ¿cierto? Que están asociados más al clima mediterráneo de la zona central de Chile. ¿M? Entonces, eso básicamente hace que hay un punto, ¿cierto? Acá en el desierto de Atacama que llamamos como la bisagra extrema, ¿cierto? Que básicamente en donde tiene muy poca lluvia, tanto del sistema de precipitación de verano como el sistema de precipitación de invierno. Y por supuesto, lo que está churado acá, ¿cierto? En azul, en el diagrama, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos el núcleo hiperárido del desierto de Atacama, o la zona donde básicamente, o el desierto de Atacama extremo, ¿cierto? Es donde tiene este desierto absoluto, que por miles de kilómetros, ¿cierto? Que es donde básicamente hay una pampa pelada, ¿cierto? Donde no hay absolutamente nada. No hay vegetación macroscópica a la vista, o desierto absoluto que llamamos. Hay otro aspecto que es importante entender, ¿cierto? Es que hay una variabilidad climática asociada tanto a las lluvias de invierno como a las lluvias de verano, y está asociado, ¿cierto? Fundamentalmente a lo que está pasando en el Pacífico, ¿cierto? Donde tenemos años La Niña, por ejemplo, eso, ¿cierto? Genera un anticiclón mucho más intenso, se bloquea, ¿cierto? La llegada de precipitaciones asociadas a la lluvia de invierno, pero se favorece, ¿cierto? A través del incremento de flujo hacia el este, desde el este, digamos, perdón, hacia el oeste, pues, y que permite, ¿cierto?, el transporte y la advección de masas de humedad digamos, la zona baja del Amazonas hacia la parte alta. Entonces tenemos un transporte neto de humedad, ¿cierto?, hacia el oeste, que es favorecido durante esta época del año, es la Niña. ¿M? Y al revés lo que ocurre con el Niño. Entonces hoy día hay un componente muy fuerte, ¿cierto?, entre la variabilidad climática actual y el Niño y la Niña, ¿cierto?, tanto en este comportamiento temporal como espacial, como ustedes ven acá. Entonces, cuando uno recorre, ¿cierto?, el desierto de Atacama, desde la costa hasta la cordillera, yo creo que hay como tres grandes tipos de ecosistemas con los cuales se van a encontrar, ¿cierto? Entonces, en la costa lo que ustedes van a ver acá, ¿cierto? Aquí está un poco tapado con perdón, pongo esto, está, ¿cierto?, tapado con lo que les comentaba, este estratocúmulo que se ve acá en esta imagen satelital. Básicamente lo que genera, ¿cierto?, es que se produce donde este estratocúmulo choca con la topografía, ¿cierto? Se produce lo que nosotros en el norte de Chile llamamos camanchaca, una niebla espesa, densa, ¿cierto? Que puede persistir durante toda la noche y hasta parte de la mañana. Y esa niebla, ¿cierto? En ciertos puntos a lo largo de la costa
genera lo que nosotros llamamos estos oasis de niebla, ¿cierto? Y mantienen una vegetación altamente endémica, ¿cierto? Y unos ecosistemas costeros bastante únicos en el mundo, ¿m? Que se ven desde el sur del Perú, ¿cierto? Hasta la zona semiárida de Chile. ¿M? Por otro lado, ¿cierto? Si nosotros em, nos vamos, ¿cierto?, hacia el interior, ahora hacia lo que llamamos el desierto absoluto, el núcleo hiperárido, vemos que no hay precipitación, pero sin embargo uno es capaz de encontrar vegetación asociada, ¿cierto?, a oasis o a quebradas, donde efectivamente uno tiene la napa, ¿cierto?, freática en superficie, de modo que desarrollamos, ¿cierto?, estos ecosistemas freatofíticos, ¿cierto?, ecosistemas que dependen casi exclusivamente de la presencia de agua subterránea. Y aquí se muestra una foto de estos bosques de tamarugo que son tan típicos y endémicos de la Pampa del Tamarugal. Y luego finalmente, a medida que nos vamos hacia la zona andina, nos empezamos a encontrar nuevamente con vida, ¿cierto? Con vegetación. Y eso se debe que paulatinamente, como ustedes vieron en la diapo anterior, a medida que nosotros empezamos a subir la cordillera, empezamos a tener cada vez más precipitación asociado a estos sistemas de lluvias de verano. Entonces, básicamente uno ve muy característicamente un piso de vegetación muy rala, ¿cierto? Que llamamos oxerofítico, que llamamos prepuna. Luego tenemos un piso arbustivo muy diverso, que llamamos puna, ¿cierto? Y finalmente terminamos, ¿cierto?, en una estepa altondina, que es una estepa graminosa, ¿cierto?, dominada fundamentalmente por poácea. Entonces, el diagrama acá a la derecha, ¿cierto?, muestra un poco la relación de esa gradiente, porque a medida que aumentamos la altitud, disminuye temperatura, pero aumentamos precipitación, de modo que es como el punto medio, ¿cierto?, acá en la puna, donde ve también la mayor diversidad, ¿cierto?, tanto de arbustos como otras plantas que están presentes en el paisaje, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, a la izquierda uno ve todas las diferentes familias que están asociadas, ¿cierto?, a ese tipo, que son dominadas fundamentalmente por Asteraceae, Poaceae, ¿cierto? Y otro tipo de plantas que son un poco más tolerantes a la sequía. Bien, entonces, habiendo dicho eso y haber como puesto a la escena, ¿cierto?, de lo que vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuáles son las principales preguntas de investigación que motivan el generar, ¿cierto?, estos registros de cambio de variabilidad paleoecológico en el desierto de Atacama, ¿cierto? Porque como ustedes pueden ver, el desierto de Atacama no es un lugar que uno podría decir como típico donde uno trabaja un paleoecólogo, ¿cierto? No hay lagos, por cierto, o hay muy pocos lagos. Los lagos que hay muchas veces tienen problemas de efecto reservorio porque hay mucha actividad volcánica, ¿cierto? Y otro tipo de actividad que hacen difícil datar estos registros de lago, con radiocarbono, por ejemplo. Entonces uno se dice, bueno, ¿cómo uno puede entender cierta variabilidad y cambio ecosistémico en Atacama para entender, ¿cierto?, cómo los principales como motores climáticos o fuerzas climáticas, ¿cierto?, pueden estar moldeando, ¿cierto?, el cambio ecosistémico en el pasado. Entonces, por ejemplo, cómo varía la lluvia o la lluvia en el pasado en la cordillera de los Andes, ¿cierto? O cómo ha variado, ¿cierto?, la surgencia costera en la costa, que también puede ser un factor muy importante a la hora de, sobre todo, entender el surgimiento de ecosistemas costeros. ¿Mm? Y finalmente, ¿cierto?, uno podría preguntarse, bueno, esto también, estos cambios de ecosistemas y estas comunidades vegetales, ¿cierto?, van a incluir, ¿cierto?, en gran medida, ¿cierto?, a los humanos que habitan en el espacio, especialmente durante el periodo arcaico, ¿cierto?, donde los humanos tienen mucho menos tecnología y no tienen domesticación, no tienen cerámica, ¿cierto?, no tienen, no tienen agricultura, ¿cierto? Entonces dependen casi fundamentalmente de lo que está pasando en el paisaje en ese momento. Y finalmente, ¿cierto? Uno puede preguntarse también cómo estos motores, ¿cierto?, cómo estos factores, estas fuerzas están linkeadas, ¿cierto?, a través del espacio y el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día, como les contaba, ¿cierto?, un evento como el Niño, ¿cierto?, nos trae sequía a los Andes porque bloquea esas masas de, agua, de humedad que vienen del este, pero también, ¿cierto?, genera impactos en la costa a través del aumento de temperatura. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, esa relación que existe entre estos diferentes ecosistemas, ¿también varían en tándem, ¿cierto?, en el espacio-tiempo o efectivamente tienen un comportamiento diferente a medida que nos vamos hacia el pasado? Entonces, partamos entonces mostrándole un poco cuáles son, digamos, los diferentes registros que hemos elaborado para la zona andina, ¿cierto? Y como varios de ustedes ya saben, ya, ¿cierto? Nosotros llevamos muchos años ya trabajando y desarrollando estos registros, ¿cierto?, de paleomadrigueras, que decimos en español de manera bastante eufemística, para decir básicamente que es un montón de heces, ¿cierto?, encasillado en orina de roedor, ¿cierto?, que tienen algunas ramitas, tienen restos de huesos, de insectos, ¿cierto? Y estos, ¿cierto?, que han preservado en el alero de las cuevas y en rocas, ¿cierto?, debajo de bolones a veces por decenas de miles de años, ¿cierto? Entonces, incluso más allá, muchos de ellos se pueden incluso tratar más allá del límite de radiocarbono, ¿cierto? Entonces, son lo que más llamaríamos radiocarbónicamente infinitas. Entonces, estas madrigueras son bastante comunes a lo largo de todo Chile. Nosotros podemos lograr
una multitud de diferentes registros, ¿cierto?, de variabilidad ecológica en el pasado, tanto con los macrofósiles que están presentes en las madrigueras, ¿cierto? Y ustedes ven acá la calidad de esos macrofósiles. Estos son hojas y semillas sacados de una madriguera que tiene más de 11.000 años y se pueden ver que tienen calidad como si hubiese salido de herbario, ¿cierto? También podemos ver cutículas, ¿cierto? Microhistología para ver dieta, variabilidad de la dieta de los roedores que están haciendo estas madrigueras. Podemos ver obviamente polen, que está increíblemente bien preservado en las madrigueras. Insectos, ¿cierto? Ahora último hemos estado trabajando, sobre todo con Angélica González, ¿cierto? De la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, para desarrollar, entender mejor cuáles son los ensambles de comunidades de insectos, de artrópodos, ¿cierto? Que están asociados a estos cambios ecológicos en el pasado. Y por supuesto, ¿cierto? Las madrigueras preservan muy bien todo tipo de trazas, digamos, de ADN, por lo tanto, son perfectas, digamos, para hacer todo tipo de estudios de paleogenómica. Entonces, hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, ¿cierto?, de tratar de estandarizar la colecta y el procesamiento de las madrigueras de modo que los resultados de un laboratorio sean comparables con otros, ¿cierto? Entonces, esto es un esfuerzo fundamentalmente de los diferentes grupos en Estados Unidos, ¿cierto? Y lo que hemos estado trabajando acá en Chile para tratar de generar una manera común, ¿cierto?, de lograr procesar las diferentes madrigueras. Entonces, por lo tanto, generamos este documento que está acá en Protocols.io, que ustedes pueden, ¿cierto?, revisar y si les interesa, digamos, meterse en esta área y empezar a colectar madrigueras en las zonas donde están. Entonces, básicamente parte, ¿cierto?, con la colecta en terreno. Luego, ¿cierto?, cuando uno está en terreno, además de colectar las madrigueras, caracterizamos la vegetación local, se colecta, ¿cierto?, material de referencia, porque muchas veces las madrigueras tienen semillas, tienen hojas, tienen trazas de flores, y por lo tanto uno necesita tener ese material de referencia para comparar, porque muchas veces un botánico a veces puede mirarlo y puede identificarlo inmediatamente, pero otras veces, muchas veces están acostumbrados a ver la planta entera para identificarla y por lo tanto no les sirve mucho si uno le trae una ramita y le dice, oye, ¿qué es lo que puede ser esto? ¿Cierto? Entonces uno necesita ese material de referencia muchas veces para identificar estos macrorestos vegetales porque es como casi un trabajo de forense, ¿cierto? Lo que uno hace. Luego, obviamente, viene todo el procesamiento de laboratorio, donde nosotros separamos, ¿cierto? La mayoría se pesa, ¿cierto? Se disocia, para eso se tira en un balde con agua, ¿cierto? Luego se lava, todo eso, ¿cierto? Y luego se separan, ¿cierto? En seco todos los restos de animales, de plantas, ¿cierto? Por ejemplo, toda una serie de mediciones que ahora nosotros estamos haciendo asociado, digamos, a la variabilidad ecológica, por ejemplo, el tamaño de los pellets, y les voy a contar un poco más allá de eso. Y también, obviamente, se saca una muestra para datar por radiocarbono. En el procesamiento del laboratorio, ¿cierto?, donde también sacamos una serie de submuestras de la madriguera para, ya sea para guardarla para futuro, ¿cierto?, un voucher, se remueve la muestra para polen, para ADN antiguo y otras cosas que nosotros podríamos necesitar, ¿cierto?, para hacer los diferentes análisis que nos interesa hacer con las pales madrigueras. Ahora último, ¿cierto? Sacamos un trabajo que resume bastante bien todo este trabajo, todo esto lo que le estoy contando, y ¿cierto? Cómo uno puede utilizar mejor las madrigueras para, no solamente para ver variabilidad climática, a nivel pasado, sino que también lo que nos interesa también mucho ahora entender un poco cómo pueden ser, por ejemplo, las respuestas bióticas, ¿cierto?, a cambios ambientales, ¿cierto? Son uniformes, son consistentes a través del espacio y el tiempo, ¿cierto? Hay umbrales que se cruzan donde hay cambios, digamos, realmente muy abruptos en la vegetación, tal como uno ve en el clima a veces, ¿cierto? Por ejemplo, ahora último, con la paleogenómica, ¿cierto? Lo que nos interesa también es ver cómo es la capacidad adaptativa que tiene, ¿cierto? Es plasticidad fenotípica lo que se está viendo, efectivamente hay un cambio adaptativo, ¿cierto?, asociado a las poblaciones. Entonces, esas son preguntas que están completamente abiertas ahora. Em, Nosotros también, por otro lado, estamos utilizando toda una serie de aproximaciones integrativas, ¿cierto?, para entender esta respuesta biótica desde el nivel del organismo, ¿cierto?, a través de variaciones en tamaño corporal y genético, hasta las poblaciones, cómo se comportan, ¿cierto?, porque las madrigueras son, ya lo voy a mostrar, cómo son muy útiles para trazar el cambio a través del espacio y el tiempo, cuando uno tiene una buena base de datos, digamos, de madriguera, a nivel de las comunidades, ¿cierto?, tanto de animales como de plantas, como de humanos, y finalmente, ¿cierto?, obviamente a nivel de un ecosistema completo, ¿cierto?, tratando de entender cuáles pueden ser las dinámicas, por ejemplo, de energía y nutrientes a través del tiempo asociadas a variabilidad climática. Y obviamente este trabajo también plantea toda una serie de direcciones futuras, ¿cierto?, que nosotros tenemos que seguir, si nos interesa seguir desarrollando este campo y generar, ¿cierto?, por ejemplo, un aumento en la colecta geográfica de todas estas madrigueras. Se han colectado madrigueras en casi todos los continentes, pero muchas de ellas se han utilizado fundamentalmente para investigar variabilidad climática y no tanto ecológica, ¿cierto? Entonces, y eso, ¿cierto? Podemos tratar, digamos, de generar más interés por entender, ¿cierto?, esta respuesta más ecológica que está muy bien documentada en este tipo de depósitos.
Entonces, esta es la base de datos que nosotros hemos desarrollado para el norte de Chile. Hay más de 1.500 madrigueras que nosotros tenemos en el laboratorio actualmente, que han sido colectadas desde el año 96, que es cuando básicamente comencé mi tesis doctoral. Eso básicamente es estamos abarcando casi 14 grados de latitud, ¿cierto? Y más de 3.000 metros de altitud. La gran mayoría de estos registros, como ustedes pueden ver, están en el pie andino, ¿cierto? En el pie de la cordillera occidental. Y eso porque fundamentalmente ese sería como, entre comillas, una zona sensible, ¿cierto?, para variabilidad climática en el pasado, ¿cierto?, donde un pequeño aumento de lluvia se notaría mucho en el cambio de la estructura de las comunidades y en cambio la diversidad de las comunidades asociadas a estas madrigueras en el pie andino. Entonces, mucho énfasis, por ejemplo, en las cuencas, ¿cierto?, preandinas de Tarapacá, de lo que llamamos, ¿cierto?, el desierto de Atacama Central, todas estas zonas de Calama y San Pedro de Atacama, ¿cierto?, asociado acá, y también, ¿cierto? Con ahora más énfasis, ¿cierto? En lo que llamamos el desierto de Atacama Sur, que es toda esta zona de transición entre el sistema de verano que les contaba antes y el sistema de lluvias de invierno, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos recién investigando cuál podría ser la dinámica en el tiempo, ¿cierto? De tanto de estos dos grandes sistemas de circulación en una zona que es muy sensible a cambios de precipitación en general. ¿Mm? Em, Como dice el aviso acá, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo de subir todos estos datos, ¿cierto?, a la base de datos Neutoma. Si no están familiarizados con ellos, ¿cierto?, les invito ¿cierto?, meterse en este link, neutomadb.org, para que ustedes puedan ver un poco más de qué se trata, ¿cierto? Y lo que tiene una tremenda utilidad a la hora de empezar a compilar, ¿cierto?, ya esto lo que podríamos llamar Big Data, ¿cierto? Una cosa interesante de la Atacama, ¿cierto? Es que cuando uno hace, por ejemplo, un análisis de base de datos de la fecha raya de carbono que hay para todas las madrigueras datadas en América del Sur, ¿cierto? Uno puede ver que efectivamente son muy comunes en todas las zonas áridas, digamos, de Sudamérica. Van desde el sur del Perú, ¿cierto?, que donde hemos colectado madrigueras en los arroyos de Arequipa, hasta Bolivia, ¿cierto? Finalmente hasta, ¿cierto?, incluso la región de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, donde hemos colectado madrigueras en torno al lago Cardiel. Son muy comunes, digamos, encontrar madrigueras del Holoceno, ¿cierto?, de los últimos 10.000 años, pero ya cuando empezamos a ir hacia atrás en el tiempo, uno ve que efectivamente hay un sesgo de preservación, y si ustedes quieren encontrar, por ejemplo, palemadrigueras que datan del último máximo glacial, ¿cierto?, o más antiguo que eso, el único lugar donde la van a encontrar, ¿cierto?, es acá en el desierto de Atacama Central. Entonces, y es porque probablemente tiene que ver con la aridez del clima, ¿cierto?, por un lado, pero también es una aridez persistente, de modo que realmente, a pesar de que aumentaron las lluvias en el pasado y tenemos mucha evidencia de eso, nunca aumentaron lo suficiente como para lavarte el registro, ¿cierto? Y que es posiblemente lo que puede ocurrir en el pasado más reciente, y por eso solamente tenemos, ¿cierto?, acá en la Atacama Central estas madrigueras más antiguas. Eh, Esto solamente para mostrarle un poco una cosa bien bonita que podemos hacer con las madrigueras a nivel espacial, ¿cierto? Cuando uno tiene muchos registros de macrofósiles vegetales, podemos hacer ya análisis más de paleocirculación e incluso de biogeografía, ¿cierto? De variabilidad biogeográfica. Aquí, ¿cierto?, lo que ustedes ven es un lugar donde, ¿cierto?, donde separa el desierto de Atacama Central con el desierto de Atacama Sur, ¿cierto? Todos estos puntos negros son lugares de colecta de madrigueras, son sitios de colecta. En un sitio uno colecta muchas madrigueras y cada madriguera tienes que datarla de manera independiente, porque cada una de ellas es como una foto del paisaje en el tiempo de una pequeña comunidad local. Entonces necesita muchas madrigueras para hacer esto como un collage, ¿cierto?, de cambio de variabilidad ecológica en un punto en particular dedicado, ¿cierto? Entonces, lo que muestra acá, ¿cierto?, es que, por ejemplo, yo los voy a mostrar acá, van a cambiar de color, y los voy a mostrar todas las madrigueras que muestran evidencia, ¿cierto?, de este importante pluvial de verano que llamamos el evento central o el evento pluvial de los Andes Centrales, ¿cierto? O CAPE con las siglas en inglés, y que está datado entre alrededor de 17.000 años atrás, ¿cierto?, a los 9.000 años atrás. Todavía no hemos podido, ¿cierto?, lograr acotar bien, especialmente la fecha de CAPE, aunque ya les voy a mostrar otra manera en que se puede hacer eso, ¿cierto? Entonces, lo que muestra, ¿cierto?, las madrigueras es que todas estas madrigueras que están en el pie andino, ¿cierto?, muestran evidencia, ¿cierto?, de este pluvial de verano, ¿cierto? Incluso madrigueras que están en el Atacama Sur muestran evidencia de este pluvial de verano, y hay también, obviamente, otras evidencias paleoclimáticas que no voy a entrar en detalle ahora, pero que están mostrando que este pluvial de verano llegó mucho más al sur, incluso al menos hasta la altura de La Serena o incluso más al sur, ¿cierto? Este pluvial, este periodo, ¿cierto?, de mayores precipitaciones, realmente es muy, muy importante. Ocurre justo en la transición durante la deglaciación, ¿cierto? A partir del último máximo glacial hasta los 9.000 años atrás, y probablemente es quizás uno de los periodos más importantes de mayor lluvia del último 130.000 años, ¿cierto? O sea, básicamente desde el último interglacial que ocurrió. Entonces, uno ve un impacto muy grande, ¿cierto? Incluso
en algunas áreas de la costa, ¿cierto? Vemos evidencias de un mayor aumento de diversidad, posiblemente asociado a este pluvial de verano, datada en madrigueras que están datadas entre 17.000 y 9.000 años atrás. Eh, una de las cosas, ¿cierto?, que también nosotros vemos acá es que si uno ve evidencias ahora para un pluvial más antiguo, uno ve que este está ausente completamente en las madrigueras de Mar del Norte y solamente ocurre en estas que están acá, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, mira, aquí probablemente está justo el límite entre ciertos registros donde están mostrando un aumento de lluvia durante el LGM, es decir, un incremento probablemente de lluvias durante asociado, ¿cierto?, a un aumento de lluvias de invierno durante el máximo glacial, que probablemente tuvieron un impacto en la Atacama Sur, pero claramente no tuvieron un impacto más hacia el norte, ¿cierto? Es decir, que realmente ahí, por ahí, está el corte, ¿cierto?, entre los dos sistemas de cómo se comportan en el tiempo. Entonces, obviamente, como les contaba también, el polen, ¿cierto?, ha sido un buen indicador, pero también es diferente a los macrorestos, ¿cierto? Los macrorestos son un indicador básicamente de la variabilidad local de la vegetación, mientras que el polen, ¿cierto?, tiene la ventaja de que integra un poco más, ¿cierto?, la vegetación alrededor, de modo que no es solamente un registro de vegetación local. Cuando hablo local, realmente digo local, local, ¿cierto? Los 30 metros alrededor de la madriguera, que es donde el roedor no se va a mover más allá de eso, ¿cierto? Entonces, porque si no se convierte en un bocado por una lechuza, ¿cierto? O un zorro. Eh, y luego, ¿cierto? Por lo tanto, cuando entra este polen, entra por varios factores, fundamentalmente por viento, ¿cierto? Pero también entra en el pelaje de roedores, entre las plantas que ellos traen, ¿cierto? Entonces, ha mostrado ser muy, muy útil, ¿cierto? A la hora de entender este cambio vegetacional un poco más, ¿cierto? Más amplio, digamos, más de amplio espectro, digamos, aunque no tiene, lamentablemente, la misma resolución taxonómica, uno puede complementar los dos registros, ¿cierto? Para tener un cuadro más claro de qué exactamente son las plantas que están cambiando. Entonces, uno ve que en gran medida, ¿cierto?, hay una buena replicación entre polen y macrofósiles, pero el polen a veces tiende a mostrar, ¿cierto?, por ejemplo, un holoceno medio, ¿cierto?, un poco más seco de lo que muestran los macrofósiles vegetales. Entonces, y todos los registros están mostrando que este evento pluvial, ¿cierto?, probablemente terminó entre 8.000 y 7.000 años atrás, ¿cierto? Entonces, lo que él estaría indicando es que efectivamente es un fenómeno, ¿cierto?, el que se extiende bien, bien, bien entrado, ¿cierto?, en el océano temprano. Una manera, ¿cierto?, que nosotros hemos pensado desarrollar una base de datos para generar un registro más cuantificable, ¿cierto?, de cambios de precipitación, es que nos dimos cuenta de que cuando uno colecta madrigueras que se formaron durante el periodo más árido, y eso lo sabemos por las plantas que contienen, ¿cierto?, uno ve las fecas, ¿cierto?, y son completamente diferentes a las fecas de las madrigueras, ¿cierto?, que se forman en el periodo más húmedo, ¿cierto? Todas estas madrigueras fueron colectadas en la Atacama Central, están hechas por este ratoncito que está acá, ¿cierto?, que es Abrocoma cinerea, o la rata chinchilla, y ustedes ven que tiene una morfología muy distintiva la feca. No sé si alcanzan a ver, tiene un surco, ¿cierto?, en la parte ventral que lo hace, digamos, muy reconocible, además de esta forma clásicamente arriñonada, digamos, que tiene las madrigueras. Por lo tanto nos propusimos la posibilidad de que esto podría servir como un indicador, ¿cierto? Porque básicamente sabemos que el cambio en el tamaño de la feca es fundamentalmente un proxy del tamaño del tamaño corporal, ¿cierto?, del roedor. Entonces, mientras más grandes son, más grandes las fecas que hacen, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer una función casi estadística entre la relación, ¿cierto?, entre las fecas y la precipitación, que es lo que hizo eventualmente Francisco González para su estudiante, para su doctorado. Francisco está aquí intentando atrapar una rata chinchilla con una trampa Sherman y pueden ver que no le fue muy bien. Entonces, como son bastante difíciles de capturar, aunque tenemos vastos registros de estos ratones, ¿cierto?, en cámaras trampa. Entonces, por un lado, ¿cierto?, uno colecta estas madrigueras modernas que llamamos, ¿cierto?, para saber que son modernas, efectivamente, colectamos madrigueras incluso que están endurecidas, pero las datamos todas con rueda de carbono. Entonces, si tiene rueda de carbono bomba, los consideramos modernas, ¿cierto? Entonces, es una manera que nosotros podemos saber que efectivamente se trata de un depósito reciente. Se puede verificar que efectivamente se trata de un depósito reciente. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Todo esto, estos triángulos acá son estaciones meteorológicas, ¿cierto? Entonces uno puede comparar, ¿cierto?, las madrigueras modernas, las fecas de las madrigueras modernas, con estas estaciones meteorológicas y podemos ver, ¿cierto?, que efectivamente hay una razón estadística bastante alta, ¿cierto?, y altamente significativa entre, ¿cierto?, el tamaño corporal, es decir, que el ancho del pellet, ¿cierto?, y la precipitación media anual. Entonces, eso nos genera una función de transferencia que luego nosotros podemos enchufarla a un registro paleo. Obviamente que hay que hacer algunas modificaciones, ya se lo voy a explicar un poco más, pero que efectivamente eso implica que podemos hacer una reconstrucción cuantitativa de cambios de precipitación. Entonces, este es el registro que nosotros desarrollamos para Atacama Central para los últimos 16.000 años.
a partir de esta gama, esta base de datos paleomadrigueras que nosotros tenemos. Y ahí uno puede ver, ¿cierto?, que hay el tamaño corporal, o sea, el tamaño de la feca está acá arriba, y este es el registro de precipitaciones que uno obtiene, porque ¿qué es lo que uno hace, ¿cierto? Uno tiene que calcular la precipitación a partir de la feca de un sitio en particular, y luego tienes que calcular la precipitación en ese sitio, ¿cierto? Y restarla, de un modo que tienes una anomalía. ¿Por qué? Porque las madrigueras vienen de distintas altitudes, ¿cierto? Donde algunas llueve más o llueve menos, entonces para hacerlas todas comparables, las calculamos como anomalías, ¿cierto? Y eso permite, ¿cierto?, hacer o como un porcentaje de cambio, ¿cierto? Y eso permite efectivamente hacer que todos estos registros sean comparables entre sí. Entonces, lo que ustedes ven, ¿cierto?, es que todos estos periodos donde hay barras azules, ¿cierto?, verticales, uno puede ver que efectivamente se tratan de periodos más húmedos, y ahí nuevamente está muy bien caracterizado, ¿cierto?, una parte final de la primera parte del evento pluvial de selvas centrales, que aquí claramente terminó alrededor de los 14.600 años atrás. Entonces, a algunos de ustedes quizás les llame la atención esa fecha. Luego, no hay madriguera, no hay, simplemente no hay, ¿cierto? No hay, a pesar de que hemos datado cientos de madrigueras de la Atacama, nunca hemos datado madrigueras que vienen de estos dos periodos, ¿cierto? Entre los alrededor de los 13.000 y los 14.600, ¿cierto? Y entre los aproximadamente 5.100 hasta los 7.600, ¿no? Entonces, esos son periodos donde nosotros podemos considerar que quizás, porque como estamos en el pie andino, en una zona que ya es muy sensible al cambio de la vegetación, si se pone muy seco, ¿cierto?, simplemente perdemos las poblaciones de roedores, y eso hace que efectivamente el registro esté un poco sesgado hacia los positivos y no esté registrando los negativos. Entonces, para quizás complementar este registro, tenemos que subir, ¿cierto?, más bien al altiplano, para tratar de colectar madrigueras que al menos podrían llenar este gap de acá, ¿cierto? Y quizás eso podría ser un proyecto futuro que podríamos desarrollar. Pero estos registros, ¿cierto?, muestra que efectivamente, uno podría llamar segunda parte del evento pluvial de las centrales, terminó alrededor de los 7.600 años atrás, un posible periodo muy seco, hay ausencia de evidencia, pero que podríamos interpretar como posible periodo seco, y luego las lluvias vuelven a partir de los 5.100, junto con un aumento, ¿cierto?, de la intensidad de ENSO. De hecho, este trabajo se llama forzamiento, ¿cierto?, de latitud alta y baja, precisamente porque uno ve, ¿cierto?, que cuando hay hielo en el hemisferio norte, y sobre todo cuando hay periodos muy fríos en el hemisferio norte, se produce, ¿cierto?, un aumento de precipitación en el desierto de Atacama. Entonces, uno podría decir que ya, bueno, básicamente una parte del KP, o sea, el KP1, sobre todo el KP1, es casi equivalente al Heinrich 1, ¿cierto?, del Atlántico Norte, y uno ve efectivamente que cuando uno corre un modelo, ¿cierto?, como el modelo transiente, el famoso Trace 21, ¿cierto?, uno corre este modelo y lo fuerzas con eso, en el Atacama efectivamente aumentan las precipitaciones, que es lo que está mostrando esta línea morada acá abajo, ¿cierto? Un poco valida un poco la interpretación que estamos haciendo. Pero una vez que perdemos el hielo, ¿cierto?, y eso finalmente termina por ocurrir en el océano temprano, perdemos la lluvia en el desierto, ¿cierto? Entonces, y estas no vuelven hasta que efectivamente se empiece a intensificar el sistema del Pacífico ecuatorial, es decir, la variabilidad tipo el niño o la niña, ¿cierto? Que es lo que está mostrando acá el registro Palcacocha en Ecuador. Entonces ahí uno ve que efectivamente la lluvia vuelve casi en tándem, ¿cierto?, con el aumento de variabilidad, ¿cierto?, asociado a estos registros de paleoenso. Entonces tenemos un cambio desde un forzamiento de alta latitud, ¿cierto?, a un forzamiento de baja latitud durante el Holoceno tardío. Bueno, lo interesante es que una vez que ya hemos tenido amasado, ¿cierto?, esta base de datos y todas estas madrigueras están guardadas en los laboratorios, podemos empezar a explorar, ¿cierto?, otras cosas que podemos hacer con ellas. Esto fue un trabajo, de hecho, que hizo una alumna de pregrado que trabajaba conmigo, ¿cierto? Y ella se le ocurrió la idea de quizás deberíamos poner las madrigueras, ¿cierto?, una fracción de ella, y por eso guardamos estos vouchers, ¿cierto?, que lo contaba antes, a un ICP-MS, ¿cierto?, que es una máquina que es capaz de medir, ¿cierto?, los metales traza asociados. Y lo que hicimos, ¿cierto?, fue exactamente eso, para analizar, ¿cierto?, las concentraciones de metales pesados que están presentes en estas madrigueras. Y lo que encontramos fue algo muy interesante. Encontramos que efectivamente esto básicamente un índice de contaminación que desarrollamos para reflejar en un solo número, digamos, todos estos diferentes materiales. Si ustedes quieren ver todo el registro, los invito a revisar este trabajo que está en Stotten. Pero que muestra que efectivamente cuando uno tiene periodos más húmedos, ¿cierto?, en el pasado, y estos están representados aquí con las barras verticales azules, uno ve que efectivamente la abundancia de metales pesados, ¿cierto?, metales traza, en el ambiente es bastante más baja, y efectivamente aumenta mucho en los periodos más secos, ¿cierto? Entonces uno podría decir que los periodos más secos son bastante más polvorientos, y por lo tanto la disponibilidad de metales pesados en el ambiente de manera natural, ¿cierto?, en lugares como el Atacama, donde también hay muchos minerales que están aflorando en superficie, efectivamente es una función también de la variabilidad climática. Obviamente, este es un trabajo que comenzó Francisca Díaz para su postdoctorado, y ella básicamente empezó a secuenciar
paleomadrigueras del desierto de Atacama, ¿cierto? En colaboración con nuestros colegas de Nueva Zelanda, para, digamos, para ver si efectivamente eran adecuadas, digamos, para generar cambios, digamos, cambios en las comunidades vegetales y compararlas, ¿cierto? Obviamente con los otros registros que nosotros tenemos en esas mismas madrigueras. Entonces, ella trabajó con madrigueras que nosotros ya habíamos identificado, ¿cierto? El polen, ya habíamos identificado los macrorestos vegetales. ¿M? Y lo que encontró, ¿cierto? Es que efectivamente las madrigueras son muy buenos indicadores, ¿cierto? De variabilidad. Perdón, la paleogenómica, ¿cierto? Es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? Para investigar estas madrigueras a futuro. Y como ya han dicho muchos investigadores que trabajan con paleogenómica, el éxito de este método, ¿cierto? Depende fundamentalmente de las librerías genéticas que uno tiene disponible de material moderno. Entonces, hay una parte, ¿cierto? Que estamos trabajando, desarrollando el método paleogenómico, y hay otra parte, ¿cierto? Que está haciendo un esfuerzo por generar métodos, ojalá lo más baratos posible, ¿cierto? Para secuenciar y hacer barcoding, ¿cierto? De toda la flora del desierto de Atacama, o incluso de las zonas más regionales, más semiáridas de Chile también, para generar, ¿cierto? Un registro, una librería de ADN que podamos comparar estos registros paleogenómicos. Acá, ¿cierto? En este diagrama, tipo, ven, ¿cierto? Uno puede ver cómo la paleogenómica nos revela, ¿cierto? Incluso taxas nuevos que nosotros ni siquiera habíamos identificado, ni con polen, ¿cierto? Ni con macrofósiles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay a nivel de familias, 9 familias que aparecen solamente como ADN, ¿cierto? 19 géneros y 14 especies, ¿cierto? Que solamente aparecen como ADN, ¿cierto? Entonces, algunas de ellas están puestas acá. Efectivamente, por ejemplo, nosotros casi nunca vemos los macrorestos evidencia de Fabiana, por ejemplo. Por ejemplo, hay varias especies de Fabiana, que son estas solanáceas, ¿cierto? Que están presentes en el desierto de Atacama, que tienen además un grano de polen que es bastante indistintivo, ¿cierto? Un grano de polen pequeño, tricorporado, ¿cierto? Que es muy común a la solanácea. Y tiene una semilla muy pequeñita, entonces básicamente casi pasa completamente desapercibido, pero sí le podemos pillar, ¿cierto? Con esta paleogenómica. La paleogenómica también, obviamente, nos permite reconstruir un cambio ecosistémico mucho más allá del cambio de la vegetación, de las plantas, cosa que nosotros podemos hacer con métodos más tradicionales paleoecológicos, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Lo hemos utilizado para ver cómo varía, por ejemplo, la carga parasitaria, ¿cierto? De tanto de ectoparásitos como endoparásitos que están presentes, digamos, en las paleomadrigueras, y vemos que efectivamente hay periodos en el pasado donde ha habido una carga parasitaria mucho más alta. También, por ejemplo, lo podemos ver incluso para ver hongos, ¿cierto? Los fitopatógenos que están asociados, ¿cierto? A estas paleomadrigueras, y vemos cómo también a medida que aumenta la diversidad de las madrigueras asociadas a estos eventos pluviales, también aumenta, ¿cierto? Su carga parasitaria. Perdón, la carga fitopatógena. Ok, vamos a hacer un shift, entonces ahora ya les comenté un poco de todo este tremendo registro que nosotros tenemos de la cordillera de los Andes. Vayamos a la costa, donde les quiero mostrar un poco los avances que hemos tenido para estudiar cómo podemos entender la variabilidad climática, ¿cierto?, a los sistemas costeros. En la costa, ¿cierto? Les recuerdo que básicamente estamos, ¿cierto?, en una zona que podríamos llamar una zona de borde costero, ¿cierto? Un sistema de borde costero, o Eastern Boundary System, ¿cierto? Que son característicos, digamos, de todas estas zonas donde efectivamente uno tiene una costa oeste de un continente que se enfrenta, ¿cierto?, a una corriente que se desplaza ya sea hacia el norte en el hemisferio norte, o, perdón, hacia el sur en el hemisferio norte o hacia el norte, ¿cierto?, en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, el Atacama, Benguela, ¿cierto?, Marruecos, toda la zona del sur de California, ¿cierto? Todas estas son zonas que son sistemas de borde oriental donde ocurre, ¿cierto?, una gran productividad, digamos, marina asociado al surgimiento de aguas profundas. Entonces, estas aguas profundas, ¿cierto?, son muy interesantes porque la variabilidad de las aguas profundas, ¿cierto?, uno podría pensar que es relativamente estable en el tiempo y tiene que ver con estos grandes sistemas anticiclónicos que están asociados al sistema de borde costero. Pero uno también por preguntarse, bueno, quizás también puede ser bastante más variable en el pasado. Y afortunadamente el Atacama, debido a la hiperaridez que tiene la costa, ¿cierto?, tenemos estos tremendos registros de variabilidad ecológica que curiosamente son más del dominio de los arqueólogos que de los paleoecólogos, ¿cierto? Que son estos conchales arqueológicos, ¿cierto? Entonces, los conchales arqueológicos, ¿cierto? Son básicamente estas acumulaciones, muchas en la Atacama pueden tener hasta 20 metros de espesor, son unos tremendos depósitos, son fundamentalmente basurales, ¿cierto? Y aquí te pueden ver la naturaleza de ese basural, ¿cierto? A veces son ocupados como espacio doméstico, a veces alguna vez alguna construcción dentro del conchal, o también son ocupados como cementerios, ¿cierto? Uno ve a veces momias dentro de estos conchales, sobre todo momias chinchorro, que son la cultura que predominó acá en la costa del norte durante el arcaico, y uno ve también, ¿cierto?, pero consisten fundamentalmente en desechos de concha,
ahí ven un bifaz, ¿cierto? Una herramienta lítica ahí metido entre medio, carbones, ¿cierto? Niveles con carbón, restos de mamíferos marinos como lobo, que hay un hueso de lobo que se ve ahí. Entonces, son realmente un registro extraordinario de interacción de los humanos con el paisaje, ¿cierto? Y con la costa, con los recursos costeros, hasta del tiempo de que uno podría ver, esto es un verdadero registro de ecología humana, ¿cierto? Entonces, eh, para explorar, ¿cierto?, esta variabilidad, hay varios métodos que hemos empezado a hacer. Entonces, empezamos básicamente a desarrollar un método básicamente que aprovecha esta gran cantidad de conchales que están expuestos, ¿cierto? Aquí este es un conchal naturalmente expuesto por erosión y ahí ustedes pueden ver que uno puede tomar una columna, ¿cierto?, estratigráfica de ese conchal, puedes tomar muestras a lo largo de esa columna, ¿cierto?, y sujetarlo a una serie de análisis que tienen que ver, por un lado, cuáles son las diversidades de moluscos, por ejemplo, que están, de la fauna, ¿cierto?, de invertebrados que está presente, y cómo varía eso, ¿cierto?, por un lado, ¿cierto?, el registro arqueológico, y por otro lado, ¿cierto?, con la variabilidad paleoambiental. A su vez, ¿cierto?, podemos ya empezar a hacer una serie de mediciones que podríamos llamar más biogeoquímica, por ejemplo, para trazar cambios en el ciclo de carbono radioactivo entre el atmósfera y el océano, ¿cierto? Entonces, al comparar en un mismo estrato, ¿cierto?, un resto vegetal de corta vida, como una rama, una hoja, ¿cierto?, con un bivalvo, podemos tener una medida, ¿cierto?, pareada de un efecto reservorio, es decir, cuánto el cambio entre el radio de carbono está, ¿cierto?, preservado en la concha versus el radio de carbono que está siendo captado desde la atmósfera. Y también podemos, ¿cierto?, empezar a medir, ¿cierto?, de manera un poco menos convencional, isótopo estable, ¿cierto?, en estas conchas para tener una idea cerca de cómo se puede estar comportando en las urgencias. Entonces ya le voy a comentar un poco más de la racional detrás de esos dos indicadores en la diapo que sigue. Entonces, esto solamente para mostrarles realmente el cambio tecnológico que está asociado a la variabilidad, ¿cierto?, de estos casos recolectores que vivieron durante el arcaico, desde básicamente desde los 11.000 años calibrados, ¿cierto?, hasta el orden de los 4.000 años calibrados, donde persistió la cultura de chinchorro. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la gran cantidad de innovaciones tecnológicas, ¿cierto?, que se fueron sucediendo. Primero, ¿cierto?, con canastas, ¿cierto?, con malla, con redes de pesca, luego con suelos de concha, con el suelo de cactus, ¿cierto?, luego con chopes, ¿cierto?, herramientas para extraer mariscos, con arpones, cada vez más especializados, ¿cierto?, hacia la pesca, ¿cierto? Y finalmente uno empieza a ver, ¿cierto?, implementos, ¿cierto?, para la agricultura ya entre alrededor de los 4.000 o 3.000 años atrás. Entonces, y uno puede ver también que la diversidad en general, que se puede ver, ¿cierto?, de la variabilidad, digamos, digamos, de los moluscos, tiende a aumentar, ¿cierto?, a medida que fue bajando, ¿cierto?, la productividad marina a lo largo de los océanos, ¿cierto? Aunque esto a gran escala y está dividido fundamentalmente por los principales periodos arqueológicos, ¿cierto? Entonces uno puede ver que efectivamente podemos ver esto en mucho, mucho más detalle. La curva que está acá abajo, ¿cierto? Viene en una base de datos que nosotros generamos con Eugenia Cayó en el 2015, ¿cierto? Que tiene que ver con una recopilación de todos los fechados de radiocarbono para la costa del norte de Chile. Y esta es la forma que tiene esa curva, ¿cierto? Es lo que llamamos un SPD o una suma de probabilidad, de densidades de probabilidades, ¿cierto? Asociados a fechas de radiocarbono. Y uno puede ver que esta curva tiene una forma bastante inusual. Mientras la gran mayoría de las curvas tiene una forma casi exponencial a medida que entra la agricultura, la curva del norte de Chile, ¿cierto?, tiene básicamente se mantiene más o menos alta, pero nivelada hasta alrededor de los 6.000 años atrás, y ahí empieza a tener una serie de ciclos, ¿cierto?, que podríamos llamar como de boom y bust, ¿cierto?, de auge y caída, ¿cierto?, entre los 6.000 y los 4.000 años atrás. Que es algo bastante raro para ver en un registro, digamos, de este tipo, digamos. Entonces, como les contaba, ¿cierto? Todo el norte de Chile está bajo la influencia de este anticiclón del Pacífico, y una vez, ¿cierto?, que este es un mapa de clorofila asociado a, digamos, al afloramiento de la costa, y este básicamente es una imagen que muestra básicamente cómo se está generando esta surgencia de aguas profundas, y tiene que ver con el viento que desplaza, ¿cierto?, por traslación del momentum, las aguas superficiales hacia el interior, ¿cierto?, hacia el mar adentro, y eso hace, ¿cierto?, que sea reemplazado por estas aguas más profundas que además vienen empobrecidas, ¿cierto? O sea, vienen enriquecidas en nutrientes, pero vienen empobrecidas en radiocarbono, porque son aguas que han permanecido cientos de años, digamos, debajo de la superficie y no han estado en contacto con la atmósfera. Entonces, este surgimiento se hace que una cantidad importante, digamos, de carbón viejo es incorporado a todos los sistemas biológicos que se alimentan de los productores primarios marinos, ¿cierto?, que que existen en estas zonas costeras donde hay surgencia. Entonces, ya hace ya más de una década, ¿cierto?,
el investigador Luc Lieb, francés, ¿cierto? Que en paz descanse, básicamente desarrolló esta idea, ¿cierto? Que efectivamente uno podría utilizar el delta R, ¿cierto? Es decir, la variabilidad regional del efecto reservorio para trazar como un medio, como un proxy para tratar la intensidad de la surgencia. Y él trató una serie de conchales, ¿cierto? Desde la costa del sur del Perú hasta el norte de Chile, y concluyó que efectivamente había un efecto reservorio en promedio mucho más alto en el océano temprano y que este disminuyó, ¿cierto?, en el océano en medio tardío y volvió a aumentar, ¿cierto?, en periodos más recientes. Entonces, esa curva, ¿cierto?, tenganla en mente porque nosotros como, uno de los problemas que tuvo Luke, ¿cierto?, es que tenía problemas que utilizó, por ejemplo, carbón para su muestra pareada terrestre, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos hace mucho tiempo que el carbón muchas veces puede ser carbón viejo, ¿cierto? Puede ser madera que haya estado tirado durante incluso más de 3.000 años en el paisaje y se integró, ¿cierto? Y se quemó porque además sabemos también que esa madera vieja genera mejor calor que una madera más joven, ¿cierto? Una madera más reciente. Y está combinando múltiples áreas diferentes, ¿cierto? Sin replicación. Entonces nosotros empezamos, ¿cierto?, a desarrollar este registro. Por si acaso, si ustedes no saben lo que es el delta R, básicamente es una manera de comparar, ¿cierto?, cómo se comporta una fecha de un radiocarbono marino con respecto, ¿cierto?, a la curva de calibración marina. Entonces, aquí tenemos ambas curvas, la curva marina, ¿cierto?, y la curva terrestre. Entonces, lo que uno hace es que datamos un resto marino, datamos un resto terrestre, ¿cierto? Acá está. Y lo que uno ve es que calibras el resto terrestre y por lo tanto tú sabes la edad que debería tener tu muestra marina, ¿cierto? Que es la intercepción de esa edad con la curva marina. Entonces te genera una proyección, que está acá en rosado, y la diferencia entre la proyección y la edad real que tú tuviste es el delta R. ¿Ok? Entonces, que es diferente al R, ¿cierto? El R es simplemente la resta del radiocarbono marino con radiocarbono terrestre. Entonces, el delta R es la variabilidad regional asociada, ¿cierto?, al radiocarbono marino que está asociado, digamos, a esta cronología. El segundo aspecto que nosotros queríamos desarrollar, como les contaba, era un nuevo proxy, digamos, porque datar tantas muestras, ya les voy a mostrar que es bastante oneroso, ¿cierto? Datar muchas muestras con radiocarbono, pero más barato, ¿cierto?, es hacer isótopos estables, mucho, mucho más barato. Entonces, una cosa interesante es que uno ve que el nitrógeno 15 tiene un comportamiento bien espectacular y bien único, ¿cierto?, en estas zonas de surgencia, porque en estas zonas de surgencia se forman en cierta profundidad, unos 20, 30 metros debajo de la superficie, se forman zonas que son mínimas de oxígeno, ¿cierto? Porque hay mucha productividad en superficie, esa productividad, ¿cierto?, de algal empieza a hundirse, ¿cierto? Se empieza a básicamente descomponer y al descomponer se consume el oxígeno en la subsuperficie. Entonces se forma esta mínima de oxígeno y esa mínima de oxígeno, ¿cierto? Son zonas donde proliferan bacterias denitrificadoras. Estas bacterias denitrificadoras les gusta el nitrógeno 14, obviamente más que solo el nitrógeno 15, entonces enriquecen las aguas alrededor y pueden enriquecerlas en un 25 por mil, ¿cierto?, con respecto al sustrato original. Y lo que nosotros sabemos también es que cuando uno mide, ¿cierto?, cualquier concha, puede medir que el nitrógeno 15 de la concha, ¿cierto? Es decir, que efectivamente las conchas tienen pequeñas cantidades de proteínas que uno puede extraer, ¿cierto?, y medir directamente el nitrógeno 15. Y eso, ¿cierto?, sigue básicamente una línea casi lineal con respecto al tejido del organismo que lo depositó. Entonces, es directamente proporcional al tejido animal de nitrógeno 15. Entonces, aquí tenemos una posibilidad de ver la variabilidad en esta mínima oxígeno a través de los isótopos de nitrógeno 15. Entonces, con este fin, ¿cierto?, empezamos a generar base de datos de una serie de conchales, ¿cierto?, del norte de Chile que van básicamente desde el poco al sur de Arica hasta el sur de Iquique, ¿cierto? Son alrededor de más de 200 kilómetros de costa que estamos hablando acá. Algunos conchales incluso están un poco al interior, son medio raros, pero están acá en el interior, ¿cierto? Pero los más grandes, ¿cierto?, son como estos conchales de Caleta Vítor, de Camarones y de Pisagua, ¿cierto? Son conchales inmensos de decenas de metros de espesor. Y lo que ustedes ven acá, ¿cierto?, son las cronologías que nosotros hemos logrado desarrollar, digamos, decir que los puntos, los miembros extremos, digamos, de estos conchales. Entonces, esto muestra acá, ¿cierto?, un poco el método de muestreo, ¿cierto? Uno genera una columna estratigráfica, que es la que está dibujada acá a la izquierda, ¿cierto? Y vamos tomando, ¿cierto?, las muestras para parear, para carbono in situ, ¿cierto? Y luego se van colectando en bolsas, digamos, cada 5 centímetros, esta columna estratigráfica, y eso es lo que está colectando acá mi ayudante terreno, ¿cierto? Y está embolsando una muestra, y tenemos, por lo tanto, vamos generando, ¿cierto?, toda una colecta, ¿cierto?, de un perfil estratigráfico. Esto es un conchala, todo esto que está en el centro de Arica. Entonces, si vieron ahí la catedral de Arica, ahí metido entre medio. Y ahí están, cierto, las muestras que ya están colectadas. Entonces, lo interesante es que con nosotros ya hemos desarrollado, yo creo que
realmente de manera única un nivel, una datación realmente muy detallada, digamos, de todo esto conchal arqueológico, para obtener cierto, incluso estos modelos bayesianos de edad profundidad, y podemos ver que uno puede pensar, bueno, tenemos un conchal de 2 metros de espesor, eso implica que las personas estuvieron asentadas ahí mucho tiempo, pero cuando ves realmente el modelo de edad, te das cuenta que no, que en realidad son 3 eventos de ocupación bastante breves que generan este conchal. Entonces, aquí en la base, por ejemplo, el primer metro se depositó alrededor de los 6.500 años atrás, que las fechas son casi todas indistinguibles, de modo que fue una ocupación realmente rápida. Luego, ¿cierto? Hay un quiebre, tenemos un segundo evento de ocupación acá, ¿cierto? En torno a los 5.200, y un tercer evento de ocupación, ¿cierto? Aquí en torno a los 4.600 años entre el presente. Entonces, en realidad puede ser que la ocupación, a pesar de que se ven como depósitos continuos, la ocupación puede ser bastante episódica. Hay excepciones, obviamente. Este es un conchal espectacular. Aquí ustedes pueden ver la cabeza de Carlos Gero Santoro metido en un hoyo ahí abajo. Este es un conchal que tiene casi 6 metros, digamos, de perfil y curiosamente se depositó casi de manera continua, ¿cierto? Entonces, uno de los pocos ejemplos de conchales que están mostrando, ¿cierto?, que los periodos, digamos, episódicos fueron relativamente breves, pero que en realidad el conchal se acumuló en un periodo bastante extenso entre los 5.500 hasta los 2.000 años atrás. Entonces, con toda esta fecha en mano, ¿cierto?, empezamos a desarrollar un registro de delta R nuevo para estos conchales, ¿cierto?, del norte de Chile. Aquí ustedes ven 97 nuevas estimaciones para delta R a lo largo del coste de Chile, y ustedes pueden ver inmediatamente que la curva es muy distinta a la que obtuvo Local Lieb, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Local Lieb mostraba este gran efecto reservorio como hizo el océano que nosotros no mostramos. De hecho, los efectos reservorios cambiaron, digamos, con las nuevas calibraciones que empezaron a hacer. Eh, y lo que ustedes ven, ¿cierto?, es que en general el sistema es bastante estable, que es lo que uno más o menos predeciría. Estamos hablando de grandes sistemas de circulación, ¿cierto?, como el anticiclón del Pacífico, el viento sur, ¿cierto?, que son todos componentes que uno podría decir que tienen una cierta estabilidad inherente, ¿cierto? Pero sin embargo hay periodos, ¿cierto?, de variabilidad importantes, ¿cierto? Y sobre todo acá uno podría decir que como que la variabilidad empieza a aumentar y realmente en el océano medio y en el océano, al comienzo del océano tardío, ¿cierto?, uno empieza a ver una variabilidad importante. Y uno ve también que los conchales replican bastante bien. Todos estos son ciertos efectos reservorios modernos que han sido colectados, o sea, más bien preindustriales, que han sido colectados en la costa del norte de Chile, y vemos que estamos bien dentro de ese rango, digamos, de ese efecto moderno, digamos, asociado. A todo esto, la línea roja acá es el promedio, ¿cierto? Y las barras punteadas son los intervalos de confianza. Entonces podemos hablar de que hay periodos como de estabilidad del DTR y hay periodos donde el DTR se vuelve inestable, ¿cierto? Entonces, y aquí están, ¿cierto?, achurados los periodos de altamente inestables, en particular este periodo entre los 6.300 alrededor de los 5.000 años antes presentes, ¿cierto?, donde se vuelve muy inestable el DTR. Entonces podemos sobreponer la curva de radiocarbono de arqueológica, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que hay un match bastante interesante entre los periodos de colapso, ¿cierto?, de esta curva y estos periodos de variabilidad altamente inestable del delta R, ¿cierto? Dije en general, porque efectivamente hay periodos donde no hay mucha variabilidad del TR y sin embargo la curva genera un colapso. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Y ahí es donde entra en juego, ¿cierto?, lo que les contaba de los isótopos de nitrógeno, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven los resultados de múltiples especies distintas, se replican bastante bien entre ellas, aunque el sistema tiene mucha variabilidad, lo que implica que para tener una idea del promedio de las condiciones tienes que correr muchos números, ¿cierto?, para generar una curva de coherencia, ¿cierto?, de cohesión que sea suficientemente robusta estadísticamente. Entonces, esta, por ejemplo, es una curva que nosotros generamos para este perfil que les mostré antes, donde estaba Carlos Gero metido en el hoyo, CB2, ¿cierto? Y ahí ustedes ven entre 5.000 hasta alrededor de los 2.000 años atrás. Y lo que se ve, ¿cierto?, es que hay una caída bastante grande en los valores de delta R, ¿cierto?, entre los 4.200 y los 3.500, que no se ve, ¿cierto?, en el efecto reservorio. Entonces aquí está ploteado el efecto reservorio y ahí ustedes pueden ver que efectivamente aquí se intensifica el efecto reservorio, ¿cierto? Se hace más alto el valor y efectivamente coincidimos con valores muy altos de nitrógeno 15, lo que quiere decir que esta mínimo oxígeno está muy desarrollada, ¿cierto? Está muy intensa, muy amplia y por lo tanto tenemos máxima surgencia en ese periodo y justamente, ¿cierto?, a partir de los 4.200 el efecto reservorio, este mínimo oxígeno empieza a bajar en intensidad, los isótopos empiezan a bajar los valores y sin embargo, ¿no es cierto?, nos mantenemos en una situación de delta R bastante poco cambiante. Y finalmente, ¿cierto?, esos valores luego se mantienen casi durante todo el resto del océano tardío, a pesar de que ahora empezamos a tener fuertes variaciones en el efecto reservorio, sin cambios en la mínima oxígeno. Entonces vemos que hay dos parámetros diferentes como se puede estar trazando y que en realidad
todo este cuento, digamos, de la surgencia puede ser bastante más complejo que lo que nosotros pensamos al comienzo, ¿cierto? Cuando desarrollamos estos proyectos. Entonces, ahí ustedes ven la curva de arqueológica, ¿cierto? Sobrepuesta y ven que esta caída en el nitrógeno 15 coincide muy bien con ese colapso, ¿cierto? Que se produce, ¿cierto? Al comienzo del Holoceno tardío, a los 4.200 años atrás. Eh, Curiosamente, ¿cierto? Coincide también con la desaparición de la cultura de chinchorro, ¿cierto? Entonces, básicamente, la cultura de chinchorro tuvo su auge hasta alrededor de los 4.200 años, 4.000 años, y de repente, ¡pum!, desapareció por completo del norte de Chile o fue más bien reemplazado por otras culturas que tenían influencia más de valles interiores y de la zona andina. Bien, voy a terminar acá con esta charla porque yo creo que ya me he extendido demasiado, pero solamente para darle como un masazo de datos, ¿cierto? Prometí hablar de base de datos y le mostré todos estos registros, ¿cierto? Que nosotros hemos estado desarrollando para entender el cambio ecológico, ¿cierto? En el norte de Chile. Obviamente podría hablar una hora más, pero obviamente eso no creo que la idea acá es, ¿cierto? Limitar esto acá y ojalá pensar que ustedes imagino que tienen muchas preguntas asociadas a estos diferentes tipos de registros, ¿cierto? Entonces, solamente para resumir, em, con el registro Palma-Madriguera, ¿cierto? Podemos tener un nivel muy alto, ¿cierto?, de resolución espacial a través de grandes regiones con procesos ecológicos diferentes incluso, y procesos climáticos distintos, y podemos integrar toda esta evidencia a través, digamos, de la compilación de esta base de datos Palma-Madriguera, ¿cierto? Que se va haciendo fundamental a medida que nosotros estamos pasando en una nueva etapa donde tenemos cada vez mejores herramientas de análisis, incluyendo obviamente el machine learning e inteligencia artificial. Y por otro lado, ¿cierto? En la costa tenemos este registro de conchales, pues, como que está la foto que es de Punta Vichalo, ¿cierto? Que fue un conchal excavado por Junius Bird en los años 40. Este conchal, ¿cierto? Estos conchales muestran no solamente la relación que tienen los humanos con el paisaje, sino que también cómo estos, ¿cierto?, se han comportado en el pasado con variaciones de surgencia y cómo eso afecta también los cambios de diversidad también, que no muestro muchos datos de eso, pero obviamente tenemos datos de los cambios de diversidad, digamos, que están ocurriendo en asociación con estos cambios más bioquímicos que les estén mostrando. Entonces, ojalá que en los trabajos futuros se van a estar integrando este diferente epoxi para armar un cuento cada vez más, digamos, más claro acerca de cómo, a través de este cambio sistémico integrado, uno puede ver, ¿cierto?, cómo está influyendo como en la evolución cultural a lo largo de milenios, ¿cierto?, en estos diferentes paisajes. Muy bien, gracias por la atención. Creo que no te escuchamos, Alejandra. Ahí sí. No, no te escuchas. Algo pasó. A lo mejor se conectó tu micrófono. ¿Aló? Ahí sí. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias, Claudia. Tenemos espacio para una pregunta nada más, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, o la puede escribir en el Q&A, o si quiere también puede levantar la mano y los podemos habilitar para que la hagan, para que puedan hablar. Bueno, hasta mientras, a mí, bueno, tenía una pregunta en relación, me parece súper interesante la distribución de las paleomedrigueras, especialmente de Abrocoma cinerea, que es incluso las más antiguas, hay algunas que están fuera del rango moderno de distribución de la especie, ¿no? Y en Sí. ese sentido, ¿qué es lo que tú podrías decir sobre la capacidad de adaptación del roedor? Bueno, hay una cosa, nosotros hemos encontrado restos de Abrocoma, pensamos que es Cinerea, no lo hemos confirmado completamente, pero pensamos que es Cinerea en depósitos de Pleistoceno tardío en la Pampa Tamaurucal. Entonces, lo interesante es que hay claramente un shift en la distribución de Abrocoma, donde es capaz, digamos, de vivir en el ambiente que uno podría llamar menos desértico, menos arbustivo y más arbóreo durante el Pleistoceno tardío, sobre todo en estos paisajes asociados a la pampa, digamos que son paisajes, como les contaba, de ecosistemas freatofíticos, ¿cierto? Son bosques, digamos, de asociados a estas zonas, digamos,
de aguas profundas, no de aguas profundas, sino de aguas subterráneas. Entonces, em, claramente hay una capacidad tremenda de adaptación, pero yo creo que hasta no tengamos muy claro de dónde realmente, porque uno podría pensar, bueno, la variabilidad en tamaño corporal obviamente tiene un componente genético, pero también puede tener un componente más como de plasticidad, ¿cierto? Sobre todo si no son grandes cambios en el tamaño corporal. Entonces, yo creo que eventualmente esa pregunta la vamos a poder responder más bien con herramientas paleogenómicas, una vez que tengamos una idea más poblacional de lo que está ocurriendo. O sea, literalmente empezar a hacer genética de poblaciones con los depósitos de paleomadriguera es como el siguiente paso, ¿no? ¿Mm? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Con eso, A bueno, usted por la hablamos. invitación. ¿Mm? Sí, con esto, bueno, recordarles, vamos a subir esta charla al canal de YouTube de Neotoma también para que si lo quieren lo pueden volver a ver. Y desde el próximo mes vamos a comenzar ya con los talleres. Vamos a hacer una serie de talleres sobre diferentes paquetes para el análisis de datos de Neotoma. Y el primero vamos a comenzar con un pequeño introducción a qué es ERE y cómo se puede manejar ERE. Entonces, si es que están interesados en el tema, por favor, manténganse atentos que les vamos a seguir mandando más información. Hay una pregunta en el chat, pienso. Ah, ok. Eh, bueno, Carolina Vázquez pregunta, no sé si entendí bien, pero para poder calibrar las dataciones con los isótopos estables es necesario analizar muchas muestras. Y esto igual sería económicamente viable en comparación con las dataciones con radiocarbono, por ejemplo. Y bueno, nosotros no estamos utilizando los isótopos estables para calibrar la fecha de carbono. Yo creo que la calibración se hace de manera independiente con las curvas de calibración. Lo que sí es que pensamos en comienzos, digamos, que la variación del radiocarbono, esta surgencia de agua antigua, está directamente asociado con la intensidad de la zona de surgencia. Y lo que vemos es que los isótopos de nitrógeno están mostrando que eso puede que no sea el caso, ¿cierto? Puede que sea un poco más complejo el cuento, porque lo que vemos es que los isótopos de nitrógeno sí están afectando, están siendo afectados por la intensidad de la surgencia, porque están reflejando directamente la intensidad de esa mínima oxígeno. Entonces, mientras más grande sea el mínimo oxígeno, más denitrificación va a ocurrir, ¿cierto? Y más enriquecido van a estar el nitrógeno 15. Pero entonces, por qué hay diferencia entre los dos registros? Y es porque probablemente cuando tienes variabilidad en el efecto reservorio es porque estás aflorando agua de diferentes partes de la columna, ¿cierto? Entonces tienes aguas intermedias, aguas profundas, ¿cierto? Aguas antárticas profundas, aguas ecuatoriales, todo eso tienen distintas edades, estructuras de edades, ¿cierto? De carbono. Y cuando afloras una versus otra, efectivamente vas a tener cambios en el TR que puede que no estén asociados directamente a la intensidad de la mínima oxígeno en la surgencia. No sé si se entiende. Entonces, pueden estar obedeciendo más a patrones de circulación directamente el delta R que con la intensidad de la zona de surgencia. Entonces, ¿por qué? Y lo digo porque el delta R típicamente se ocupa para hacer este tipo de estudios, ¿cierto? Para ver cómo uno puede, digamos, trazar variabilidad de la zona de surgencia. Pero yo creo que con estos resultados están mostrando que ese cuento no es tan así. Yo creo que hay una complejidad ahí que nosotros no hemos evaluado, digamos, y que tiene, y yo le invito a hacer este tipo de análisis. No es difícil de hacer. Y nosotros ya tenemos una manera bastante ya, un protocolo bastante estandarizado para hacer, digamos, ese análisis, digamos, del isótopo de nitrógeno en concha. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, con eso damos por Vale. concluida esta sesión y les agradecemos a todos por su asistencia. Gracias. Ahora, que estén bien.